tanta esperanza para todos aquellos que pasaron por allí y recibieron ayuda, vieron, le extendieron su primera mano. Y tengo en línea a una de esas voces, que es Carmen Valdivia. Carmen Valdivia es un arquitecto, pero Carmen Valdivia fue una de esas niñas que vino a través de Pedro Pan y que no quiso que esa experiencia pues tampoco pasara al olvido, y ha hecho quizás la mejor exhibición que se ha hecho sobre el tema de la Operación Pedro Pan cuando ella estaba de directora del Museo de la Diáspora. Así que, Carmen, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ninoca, por invitarme al programa y darme la oportunidad de poder explicar la experiencia mía, que es una de tantos cubanos que pasamos por esa Torre de la Libertad y que tuvimos que salir de Cuba precisamente buscando libertad, porque nosotros no buscábamos otra cosa que libertad. No era una vida mejor, no era cosas que no teníamos, no. Estábamos dejándolo todo atrás, buscando libertad. Y esa torre, pues claro, es el símbolo de lo que nosotros estábamos buscando. Eso que tú acabas de señalar, cuando tú hiciste la entrevista original para el audio en la torre, para que quedara ese testimonio, eras una niña. Cuando te preguntan cómo describías tu vida, perfecta, no teníamos quejas, o sea, no vinimos, y ahí están algunas de las fotos de tu niñez. No veníamos porque existía una condición que nos hiciera abandonar el país, otra que no fuera que nuestros padres no querían que fuéramos comunistas, ¿no? O vivir bajo ese Exacto. sistema. Y eso para ti creó una profunda, te marcó profundamente, como a tantos otros, pero explícame qué siente una niña en ese momento que tiene que abandonar su país, dejar todo ese mundo atrás, sola, sin sus padres. Fue muy difícil, pero más difícil era vivir bajo el comunismo. Porque cuando tú vienes de una familia que todo es amor, ¿no? Mi hermana y yo éramos la vida de nuestros padres y de nuestros abuelos y de todo el mundo, porque yo vengo de dos familias. Mi padre era de 11 hermanos y mi madre de 4, y nosotros fuimos las primeras nietas, ¿no? De los dos bandos, y entonces éramos el centro de la atención de todo el mundo, y de pronto pues todo cambia, ¿no? No se nos permite el colegio privado, cierran el colegio, botan las monjas, empiezan a ver que la vigilación por el Comité de Defensa del Frente, todo era un problema, ¿no? Y entonces era muy difícil vivir en aquel sistema, sobre todo que cuando tú naces con libertad y de pronto la pierdes, es muy, porque el que nace con eso a lo mejor no se da cuenta de lo que es tener libertad, pero cuando tú la tienes y de pronto la pierdes, no te puedes adaptar. Y yo, cuando llegó el comunismo a Cuba, cuando llegó Fidel, yo tenía 10 años, salí con 12. Esos 2 años fueron terribles. Entonces, aunque era muy difícil, eh, teníamos que salir de allí. Y entonces, como que mi padre lo habían puesto preso cuando Bahía de Cochino, y después lo soltaron, pero estaba preso a domicilio, ¿no? Y entonces le era imposible salir, y tuvieron que tomar esa decisión de que enviarnos a nosotros primero hasta que a ellos les fuera posible poder salir. Lo más difícil era saber lo que ellos estaban pasando, el dolor tan grande que ellos estaban atravesando, ¿no? Porque a nosotros no nos dejaban cruzar la calle sola, y en mi calle no había tráfico, y de pronto se van a ir a los Estados Unidos, vamos a montar un avión, y cuando lleguen allá vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sabían que podían confiar en la Iglesia Católica, ¿no? Porque nosotros íbamos a colegio católico en Cuba, éramos católicos, y se nos estaba prohibiendo ser católicos en Cuba. Y la fe es algo muy importante, ¿no? La fe y la libertad, a mí, Van de la mano. eh, ¿para qué tener vida si no puedes tener ninguno de los dos, no? Entonces, yo entendía la situación, y lo único que sí, pues, era con una pena terrible de darte cuenta que en un día dejas tus padres, tu casa, toda tu ropa, tus juguetes, tus amistades, tu familia, todo. Vine con una maleta que me quitó la miliciana en el aeropuerto, o sea que yo llegué con lo que tenía puesto, pero sabía que estaba buscando libertad. Yo la única manera que lo puedo describir gráficamente es que arrancas una mata de cuajo y Uh ya, -huh. no, ¿qué más queda, no? Esas raíces, bueno, pues tienen que comenzar lentamente a crecer en otro lugar. Y
cuando ustedes llegan aquí, ustedes dos, ese momento que traumático como fue para todos los que nos tuvimos que ir siendo niños de ese país, pero cuando tú llegas aquí con tu hermana, ¿a dónde van inmediatamente? Nos llevaron a un campamento de niños refugiados. Primero pasamos por el de los varones porque éramos 4 los que vinimos en ese vuelo, ¿no? Una hermana con un hermano y mi hermana y yo. Entonces al niño primero lo llevaron a Matecumbe. Matecumbe era un lugar bastante oscuro. Ahora hablan de Alcatraz. Bueno, en Matecumbe hubieran querido los muchachos tener eso porque era un lugar bien oscuro de pinos y los muchachos dormían en casa de campaña de canvas y cosas de esas. Entonces dejamos al niño allí y sí, seguimos hasta el campamento de las niñas que estaba en Florida City, al sur de Homestead. Y entonces, pero aquella fue una En experiencia aquella linda porque época, Florida City era los Everglades literalmente para cualquiera. literalmente, literalmente, ahí los mosquitos eran, pero en Cuba los mosquitos eran chiquiticos, allí eran unos animalitos grandes. Entonces, pero llegamos allí y todo el campamento estaba rodeado de una cerca de chain link y aquella cerca estaba llena de niñitos trepados, ¿cómo se llama? Esperando que llegara, porque era un van que llegaba todos los días con los niños que acaban de llegar. Fue una cosa muy linda, porque fue una bienvenida muy bonita. Y en Cuba yo había pasado porque nos habían tirado piedras saliendo de una iglesia, nos habían gritado, gente que no nos conocía simplemente por la manera que nos conducíamos y que nos vestíamos, nos gritaban insultos en la calle, y de pronto veo aquello con todos aquellos niños dándonos aquella bienvenida tan bonita, que fue algo muy lindo, algo muy lindo. Y cuando llegué Es a la la casa, ironía de que te rechazan en tu propio país, pero te reciben con exacto, brazos abiertos. sí. Ahora, Carmen, una vez los niños tenían que pasar por la torre, Bueno, a nosotros nos registraban ahí en el mismo campamento, ujú. pero entonces nosotros íbamos, la primera experiencia que tuve con la torre fue ir al médico, ir al dentista, un dentista fantástico, la caries que ese dentista me cogió a mí, el viernes van a ser 62 años que yo salí de Cuba, este viernes ahora el día 8, y todavía esas caries no están ahí, no les pasó nada. O sea que tremendos dentistas que nos llevaban allí, médicos y eso. O sea que mi primera experiencia con la Torre de la Libertad fue ir al médico y al dentista. Luego más tarde, yo estuve 3 años en el campamento y de ahí pues después de la crisis de octubre pues ya no venían más niños, eventualmente cerraron el campamento y yo me fui a vivir con unos tíos aquí en Miami. Y entonces ellos fueron los que me llevaron, mi tía me llevó y me registró en el Freedom Tower. Entonces, ¿cómo se llama? De ahí ya fue Que que cuando aquello era el refugio, todavía, sí, el refugio, que de hecho porque había un cuando, letrero arriba en la entrada de la puerta que decía el refugio. sí, sí, sí. Y era refugio porque ahí es donde daban ayuda, daban comida, conseguían trabajo las personas aquí o fuera de Miami. O sea que sí era un lugar de ir de refugio porque en aquel momento lo que necesitábamos éramos refugiados, no éramos inmigrantes, éramos refugiados. Y entonces ahí es pues donde todas esas necesidades, yo me acuerdo que daban el queso aquel que era magnífico, era queso americano de verdad, no es estos cheese foods que venden ahora en Sí. los groceries, y la leche y la carne de refugio. Me acuerdo, mi tía cocinaba siempre fue muy buena en la cocina y nos hacía unas croquetas divinas con la carne de refugio y unos grilled cheese con el queso y con la leche. Iba al patio, cogía mangos y nos hacía tremendos batidos de mango con la leche en polvo. O sea que Había que improvisar. se improvisaba así, la verdad que comíamos muy bien con esas cosas. Que por cierto, yo digo, hoy en día las personas se quejan y tienen food stamps y el food stamp pueden ir a cualquier lugar a comprar con ellos y en aquel momento la gente salía de ahí con una cajita donde le ponían estas cosas que tú has mencionado y de eso se alimentaban familias completas, ¿no? Porque Exacto. como hacían los cubanos decían que habían aprendido a comer mantequilla de maní, que no estaban acostumbrados y como no la podían no sabían cómo comerla, hacían los batidos con ella también. O sea, todo eso Exacto. fue ese primer recibimiento. Pero Carmen, tú y yo digo, ¿cuántos pasaron por ahí que pensaron que ya su vida era la de un refugiado y que había cambiado para siempre? Sin embargo, rehicieron sus vidas, ayudaron a construir esta ciudad y tú te graduaste de arquitecto. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista de un arquitecto
la torre, la majestuosidad de la torre. Yo lo que sí recuerdo cuando Jorge Mascanosa compró la torre, que él quería eventualmente que la Fundación Nacional Cubano-Americana tuviera su sede allí, que cuando subimos, lo primero es que la torre realmente no es funcional. Los espacios de las oficinas arriba estaban con las columnas que mantenían la torre, o sea, que realmente es un edificio precioso, y yo creo que es lo primero que deslumbraba a muchos en aquel momento, que no habían otros edificios en Miami, pero no era realmente un edificio funcional, había sido la sede del Miami News. Pero ¿cómo ves tú la torre y este esfuerzo por preservarla para que esa siga siendo la gran entrada a Miami, y lo que es, como han dicho muchos que pasaron por ahí, ¿no? El Ellis Island de los cubanos. Exacto. Es el Ellis Island de los cubanos y es muy importante, sobre todo nosotros los cubanos que no tenemos raíces, porque el árbol no lo sacaron en Cuba y lo plantaron aquí, pero en realidad nosotros, yo nunca puedo llevar a mis hijos a la casa donde yo nací, ni nada de las cosas de mi niñez, y entonces eso es tan importante para nosotros y es lo único que tenemos, porque en realidad todo en Miami se hizo después de nosotros llegar, cuando aquello, la Torre de la Libertad era tremenda, era la torre y no había todo Era lo que lo había único que había en el downtown, básicamente. Exacto, todo el downtown vino después, entonces eso es importantísimo para nosotros, poder tener un lugar donde nos sentimos que es nuestro, ¿no? Que tenemos algo, que perdimos el país y todo. Mira, nosotros los Pedro Pan, cuando nosotros llegamos, que nos lo quitaron todo, pero en Cuba, que esto no se dice, pero la educación era excelente antes de Castro. Entonces nosotros veníamos con aquella educación tan tremenda y a lo mejor no sabíamos el inglés, habían algunos, pero la mayor parte no lo sabíamos, pero sabíamos que nos lo quitaron todo menos la educación. Entonces tú estabas en una clase, pero tú sabías la matemática, aunque tú no supieras el inglés, tú pasabas el examen. A lo mejor no sacábamos nada, pero podíamos sacar una C. Y entonces nos dimos cuenta de la importancia que tenía la educación, ¿no? Y por eso es que todos nos aferramos a sacar, a estudiar y a echar adelante. Y entonces, pero no importa lo que uno haya hecho, ¿no? Porque yo a veces digo, Dios mío, van a ser 62 años el viernes, y miro y digo, ¿quién me iba a decir a mí cuando yo estaba en ese aeropuerto, que acababa de llegar de Cuba, que decía, ay Dios mío, pero qué va a ser de mí, mis padres están preocupados en Cuba, todo aquel dilema de un día, el día más terrible de mi vida, sin lugar a duda? ¿Y qué me iba a decir a mí que yo iba a estar ahora en el Freedom Tower con una exposición de Pedro Pan? Son cosas que uno dice, bueno, pero ¿quién me lo hubiera dicho? No, pero la verdad que vencimos Sí, prevalecimos en tantos sentidos. prevalecimos en la prueba que Dios nos dio, ¿no? Esa, Y creo que esa exhibición que tú realizaste sobre los Pedro Pan, que es la más completa que he visto, lo más importante que se ha hecho sobre este proyecto de 15.000 niños cubanos que fueron sacados de Cuba, gracias a la iglesia cubana y a personas como Polita Grau, que terminaron en prisión. Y, exacto. y cuando bueno, yo cuando tú la hiciste, yo llevé a un sobrinito mío que debe haber tenido 5 o 6 años, y él, cuando él vio el tamaño de las maleticas, los juguetes, con comparación con lo que tienen los niños ahora, ¿no? Cuando se sentó en el asiento, que es un asiento de lo que era el Pan American Airlines, que era la aerolínea que volaba más en aquel momento, él entendió sin tantas explicaciones ni tanta política, entendió lo que representaba aquel momento tan difícil. Y una de las cosas que me dijo, dice, yo creo que yo nunca podía dejar a mi familia a irme sin nadie, ¿no? Porque se vio sentadito allí solo. O sea, fue una cosa tan, pero tan impactante, y cuánto me alegro que eso va a estar allí permanente en la torre. Exacto, exacto. O sea que tiene un significado increíble, ¿no? Es como decir, bueno, al fin triunfamos. Fueron unos momentos muy duros, pero esta torre significa la libertad que todavía mantenemos, porque ponte a ver, cuando yo salí de Cuba buscando libertad, si mis padres no me hubieran sacado, hubieran hecho el sacrificio que hicieron, mis hijos no tuvieran libertad, mis nietos no tuvieran libertad. O sea que esto es un regalo que sigue dando, algo tan importante, y el poder ir allí a la Torre de la Libertad y ver esa exhibición va a estar preciosa, es diferente a la otra, pero es una belleza.
Y el poder llegar allí y ver aquello y ver que el sacrificio de nuestros padres no fue olvidado, ¿no? Que seguimos rindiéndole el honor, porque es que tiene que ser terrible. Una gente que, mi padre decía que tenía 2 hijas, porque mi mamá tenía 2 manos, y de pronto dejarnos salir. Yo sabía todas las noches, yo me pasaba el día porque en ese campamento no, la verdad que tenían actividades y se portaron excelentemente, pero cuando uno iba a dormir y se acordaba de los padres llorando en Cuba, todo el mundo lloraba al mismo tiempo. Claro. Ese sacrificio fue algo tremendo. Y el saber que ese sacrificio de mis padres va a estar recordado en esa Torre de la Libertad y que esa Torre de la Libertad significa que nosotros todavía, mis hijos y mis nietos, pueden tener esa libertad que sus abuelos y bisabuelos le dieron, es algo muy importante. Y luego en un edificio tan lindo, que en Cuba teníamos algo parecido con el, ¿cómo se llama? Con el Hotel Nacional, que también son edificios con torres, estilo la Torre de Giralda. O sea que era algo también que para nosotros era algo familiar. Familiar, ¿no? sí. Yo recuerdo la primera vez que la vi, me pareció que era, no me pareció que estaba en Estados Unidos, ¿no? Era como... así que por eso es que es importante que la torre cumple 100 años este año, pero tiene que estar ahí 100 años más para recordarle a tantas personas la importancia que tiene la libertad. Y ahí tú lo has descrito perfectamente, ¿no? Cómo la acción de unos padres cambiaron la vida de futuras generaciones por esa decisión de dejar a sus hijas salir. Y tantos que pasaron por ahí, cómo sus vidas cambiaron. Lo normal es que cuando las personas pues pierden todo, tienen que empezar en cero, no todo el mundo puede salir adelante, piensan que su vida va a ser distinta a partir de ese momento. Y yo creo que esa terquedad, si se quiere, que tenemos los exiliados, no permitió que eso fuera así. Había que salir de aquello. Y la única manera que había que salir de aquello era como tú decías. Lo único, nos quitaron todo, pero no nos pudieron quitar lo que uno aprende, lo que es la educación. Eso es imposible de quitar. Y yo creo que la muestra de eso pues queda plasmada en todas las historias de personas que pasaron por ahí por la torre. Es un tributo que hay que rendir y tiene que, por eso es que tiene que ser algo que quede ahí para futuras generaciones. Y también para las futuras generaciones acordarse que la libertad es importante y que requiere sacrificios y lo fácil que es perderla, ¿no? Para que sepan estar vigilantes de que cada vez que te quitan una libertad, por pequeña que sea, las vas dando poco a poco y cuando vienes a ver no tienes ninguna. Y entonces tienen que las futuras generaciones saber también la importancia de la libertad y lo que tienen que hacer para asegurarse que no la pierden. Y eso todo va a estar ahí en la Torre de la Libertad. Por eso que qué bueno, ¿no? Que el nombre finalmente es la Torre de la Libertad. Fue el refugio. Exacto. Que lo fue en una época, pero que sea cuando eso, la torre, refugio, ajá, la Torre de la Libertad, que esa palabra de libertad siga presente en lo que es el simbolismo de esa torre y que se conozcan esas historias, porque eso que tú cuentas ahora, yo no quisiera ni pensar. Después, como tú decías, que se apagaba la luz en uno de esos campamentos, cuántos llantos se escuchaban de niños extrañando a sus padres, porque tú tenías 10 años, había niños que tenían hasta 5 años que pasaron por ahí, y yo es que no me puedo imaginar, yo no me puedo imaginar lo que representa eso. Yo gracias a Dios pude salir con mis padres, pero no me imagino cuál, y he hablado con tantos de los que pasaron por esa situación, la angustia tanto de los padres como de los hijos, pero como tú bien dices, bien valió la pena, ¿no? Y el resultado es poder demostrar que la libertad es lo más valioso, lo que no puedes permitir que te quiten. Así que gracias, Carmen. No sé si querías agregar algo más. No, darte las gracias porque de verdad te agradezco mucho haberme tenido en el programa y poder hablar de la Torre de la Libertad y de la libertad. Seguro, y ansiosos ya de que llegue el momento de que este año pues se pueda inaugurar. Gracias por estar con nosotros, Carmen Valdivia, arquitecto, que también va a estar allí con su exhibición de la Operación Pedro Pan. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa, no muevan la sintonía que regresamos.
El exilio es una experiencia que hay que vivirla para entenderla. Es profunda desolación, es buscar una mano, un amigo cuando todo lo que conoces quedó atrás. En la década de los 60, cuando miles de cubanos huían del comunismo, fue la Torre de la Libertad la que abrió sus brazos y ofreció ese consuelo. Por eso queremos preservar las historias de quienes fueron recibidos por ella en el refugio. En esta serie celebramos al Miami-Dade College por preservarla y celebrar su centenario y su continuidad como museo de aquel faro que guió el camino de tantos